el LB12 sí medio parecido a ponerle al día de Lugano, una cosa así. Ah, no, vos no me dijiste, confundí con Ale. No entendía, dije, ¿qué carajo? Es buena, dije yo. El Ale me dijo uno de LB12 y no me acordaba quién me lo había dicho. Lo vi con tu máquina. ¿Sí? El tema que era él solo y el otro tenía más juego. Pensé que iban a decir quilombero, no sé por qué no. El tema, este chabón que se hacía pegar. Porque era un chabón que se hacía pegar. Y ya se separaba, estaba el defensor acá, se para y empezaba a pegar. ¿Ganaron ayer, no vi? Sí, 2-0. Hubo un partidazo. ¿Rompiste toda? Sí, como siempre. Figura del partido. Yo pasa que... No, nunca voy a ser una figura, porque yo soy Busquets, boludo. Hago el trabajo... El trabajo es sucio. Sucio y silencioso. Más que sucio que silencioso. Dale, gracias. ¿Cómo parece el penal? Porque es un hijo de puta y me dejó, yo lo clavaba. Por mi plata. Era egoísta, me sale. La próxima que pateamos, boludo. Ya 2 veces pateó, las 2 veces la rompo. No, para eso es el capitán. Por eso es el capitán. Aparte vos estás yendo a entrenar, todo. Sí, claro. Como mal listo. No, pero que te agarrar los penales vos, boludo. Igual, el árbitro que nos cruzó jugadas, íbamos a patear algo, se nos puso enfrente y no dejó patear. No lo cruzaste más. Habrán pagado más que ustedes, Ah, boludo. dijo que se dejó. Vago. Digo que ya no era lo suyo, me dijo. Es un vago. Gracias, Mati. Bien, bien. Muy bien. Valen, amigo, van a jugar en la cancha que están jugando Bordeaux contra Negro. Es Bordeaux eso, ¿no? Estamos viendo horarios, así que venga. El Bordeaux pone que estuvo bien, por las dudas. Porque está en el medio, está. No sé si es rojo, ¿verdad? Ya te da el técnico yo. ¿Qué onda, Nahue? ¿Todo bien? Espero que tengas una cálida jornada de domingo y que estés viniendo con un buzo, porque hace frío acá. Van a jugar en la cancha que está jugando Santa Cruz de Negro contra Horno de Bordeaux. Arrancó 8:10 como tarde, así que estamos viendo también. ¿Qué es esto, Gaby? Esto es quinta división, Versalles, contra un equipo nuevo que se llama Patagonia. ¿Vos te pasando yo? Con la pata, ¿no? ¿Qué son las siglas? CALP. ¿Burela juega después? Sí, acá. ¿Juegan Liga o Copa? Liga. ¿Qué pasó con la Libertadores? ¿Se sigue?
Hoy jugaron a la tarde unos cuartos, ganó la Thompson a Buenaire y quedó en semifinales. De un lado quedó Concept contra Garoto, de segunda división, es un buen equipo. Y de otro lado quedó la Inflación, en amarillo, en rojo. Sí, sí. Contra estos, Celeste y la Thompson, que estaban tercera. ¿Con la Thompson? Sí, se supone que sería, se supone, los papeles, el jugar los partidos solos, es Concept y Inflación. A mí me gustan porque son dos equipos que me caen bien. Claro. A jugar igual me caen bien, o sea, me gusta que no va a haber quilombo, no hay ningún problema. Toquemos madera. Sí, así siempre pueden pasar cosas, ¿no? Sí. Pero al ser un partido solo, te echan un jugador a los 10 minutos y te cambia todo, ¿viste? Sí, sí, sí. Che, ¿y gustó el formato? No, ¿No el gustó? formato se hizo muy largo. Sí, es verdad. Así que ya la última semana de marzo empieza Libertadores y Sudamericana, pero con un formato como el de antes. Claro. O sea, empiezan al mismo tiempo las dos y creo que el Libertadores va a tener solamente 64 equipos y 32 de Sudamericana. Claro. Y común, sin ida y vuelta. Se hizo muy largo el grupo A4, que eran como Sí, me 60 acuerdo un montón. grupos, con ida y vuelta encima, el que perdía 2 partidos, 3 ya no quería venir más. Claro, Así que va a ser como antes, claro. a un solo partido y 64 equipos. Nos quedan 3, ¿no? Este y los más, A ver. Cerrado, Víctor. Agarra el medio, Pedro. Tuya. Vení. Dos, imposible. Sí, bastante. No, bastante porque las finales que mandamos a Pilar no quedaron. Para mí, si manda a arreglar, tiene que estar. No tiene que estar. Te la devuelvo y se queda en la silla. Capaz está buena. Sí, ya tiene idea. Y los tapones de 11 las hacen pelota. Cuando usábamos, cuando el último pelota no se podía hacer. Ahora volvé, boludo, estás solo ahí abajo. O sea, que duraban más antes, ¿vale? Las pelotas.
cuando yo entré no se podía, si no me equivoco. ¿Cuándo arrancó la Con tapones, el segundo torneo que tuve yo, empecé a laburar. Yo jugaba antes, no se podía. Cuando empecé a laburar, la paja era que el video, yo veía uno con tapones, tenía que tener el partido, sacar la amarilla, te discutían. En todos los partidos, ¿viste? Todos los partidos se frenaban porque uno tenía tapones. Nada, era un quilombo. Sí. Y para evitar esas demoras, una luz. Para evitar esos quilombos puso tapones. La verdad es que por tocar también. Nosotros pensábamos que iban a lastimar mucho más, pero la verdad que no se lastiman tanto. Claro. Y me está subiendo la pelota, boludo. Pero porque además no todos usan tapones, ¿viste? No todos. Hay varios, pero... Yo usaba al principio hasta que en un momento me di cuenta que terminaba de jugar y me dolían los tobillos, boludo. Sí. Acá me dolían los tobillos, tipo... Es que... Encima yo pego mucho. No quiero lastimar a nadie, yo quiero cortar con fuerza, pero no quiero lastimar a alguien. Entonces no... Yo uso tapones lo común, sí. Bueno, yo cuando jugaba... Bueno, entrené un tiempo en Comu y era todo entrenamiento sintético. Sí. Y yo tenía botines de 11, porque era obviamente 11, y los usaba y me hacía mierda. Me tuve que comprar unos de... Los tobillos también. Sí, los tobillos más que nada. Te mal, te vas a la... Sí. Me he quedado enganchado varias veces. Y yo que tengo el tobillo guinzado 3 veces. Así que... Así que era un peligro, pero sí. Es mucho mejor con los tampones chiquitos. Sí. El pasto sí, boludo. El pasto sí. Yo estoy tirado al pedo ahora, ¿no? Porque a un pibe que está acá jugando en la cancha. Además es muy cortito. Es más, al final es bastante caucho y... Eso sí, está mucho mejor, ¿no? Sí, también. Es otro tipo, allá, por allá, como un hueco. Está como levantado, pero ahora allá está. Sí, las de acá están muy lindas. Y menos mal que arreglaron un poco ahí en Platense, porque estaban un desastre. Ah, de vergüenza. Sí. Se le salían los cosos para arriba. No, un par ya se veía el piso abajo. No, sí, un desastre. También tiene. ¿Ya tú estás descargado también? Ellos están cargados. Ahora, antes de que termine se lo... Nah, está de ese lado.
¿Tiene el cargador, amiga? Sí. Che, Gaby, te iba a preguntar, ¿viste el cargadorcito ese que tiene? ¿Cuánto te dura? Ese dura pero 2 partidos. ¿Dos partidos? Ah, poquito. Porque es re práctico. Dije, re capaz práctico, que dura más. Tienen 2. Antes duraba más que igual, ¿eh? Porque me dijo Santi que había estado grabando hace rato. Y yo grabé un último y hasta ahí llegué el último. Porque como llegué a las 6, Santi me dijo que lo haga. Sí. A las 10 eso lo tengo que grabar. Está bueno. ¿Lo compraste vos? No, yo compré Cristian. ¿Tenés idea dónde lo habrá comprado? No se había comprado. No sé cómo lo No lo tenía por tenerlo. Tan bueno. Si te duran 3, 4 partidos, tan bueno. Para acá que viste que viene los sábados, a veces viene alguien por 3, 4. Sí, no, yo lo pensaba porque, no sé, tengo el chiquito ese, lo meto y ya está. Tengo el otro que me aguanta, pero un día que, por alguna razón... Sí, que pase algo, que Sí. no puedas cargar. Bueno, ayer me pasó que se me cortó la luz, llegué a casa y no tenía luz. Y no me podía cargar para hoy. Pero por suerte volvió a las 9 de la mañana o así. Tampoco. Sin luz, jueves, Te agarró el apagón. todo día, como son. A mí ayer. Fue 3 Ah, pero... Ese, me cortó a las 6, volvió a las 10, después no a las 11 y pico, y no volvió hasta el otro día. Pero ya A hace las unos 10 de días. la tarde. Ah, no. El chavo te pintó. A mí me pintó de onda, ¿viste? Me agarró el cachetazo. ¡Ey! ¡Está hablando!
le pone un día más peligroso en el año. No, el día más peligroso. El miércoles, ¿no? El miércoles. Amigo, se puso el video. Sí, amigo, Hugo. Gracias. Falta, ¿no? Ah. Pensé que había terminado también. Calor que hace. No, nada. No, era una locura, vos la ambulancia por todos lados, todo un quilombo. Por suerte Ay, a mí también. dale, dale. 2 minutos. Dice que son buenos pibes, son buenos chicos. Esto no la para pisar, le gusta tirar mucho caño, le gusta mostrar mucho la pelota, quizá de manera un poquito excesiva. Capaz juega así, yo no lo puedo juzgar, pero va y lo espera y le muestra la masa y va y le tira un caño, va. Y nadie le pega. Nadie le pega. Eso es bueno, porque por ahí, viste, se puede madrar el partido. ¿Viste? Por esa. La pisa la masa. Que tenés que jugar a limpio. Sí, obvio, amigo. Acá no estaba jugando en el barrio, porque, ¿entendés? Los pibes. ¿Cómo? Puedo estar jugando en otro equipo y me puedo enojar también. Si te la muestran mucho. Encima lo peor que... Pero obviamente, yo te voy a decir. A ver. Yo creo que la manera en lo que... Ojo, me encanta verlo, Sí, o sea, sí. No, es buenísimo. Es muy rápido, joder. La manera en la que el jugador de Vélez le pide a los compañeros, está mal la manera, porque está bien vos andar el jugador y apretalo, meté, molestalo, meté la patita, no lo mire. Pero deja, andá, dale una patada y vos yo si seguía de esa manera, yo hoy le voy a decir, che, ajá, si no. Eso sí, Sí, como siempre, sí. Vamos. Por eso, ¿viste? Yo ahora le voy a decir, che, no. Pedile a tus compañeros, pedile que vayan a apretarlos, pero no se le da esa manera. Porque por ahí un compañero le va y le hace caso. ¡Ah, pegar una patada! ¿Entendés? Sí, boludo. Tampoco, ¿viste? Sí. No voy a aguantar. Tengo que hacer. El árbitro que arrancó a la mañana lo entregó puntual, a las 2 de la tarde arrancaba el otro a las 2 de la tarde. Yo dije, bueno, me voy a ir bien, si estoy 40 minutos más tarde. Porque el que Te entraba justito. sí, estuvo re bien, pero bueno. Estamos mal porque no jugamos Copa, Libertadores, Sudamericana, nada. Encima en el Mundial de Clubes nos van a vacunar. La tristeza, porque tiene una bronca. Che, todavía no arreglan la luz acá. Tuve que estar en los
Claro, en los lados, ¿no? Porque en el medio de la cancha no hay nada. Y encima ellos tienen toda ropa oscura. Encima, peor. Sí, tipo, moveme, no sé, poné vos en el banco, moveme la tota, moveme la tota. Y sigue entrenando. Llámamelo, llámamelo. ¿Cuál era? De la pizza. No va a ser así, ¿no?
¿Tenés idea de cuánto está el café? No, no. Y debe estar 3 lucas. 3 luquitas. Igual, yo ponele, no un café, pero la Pepsi en la cuenta de Gaby. ¿Eh? En la cuenta de Gaby. Ah, yo a veces le pido, viste, y me sale más barato. Pero... Yo también a veces. Hoy sí. Es que capaz que me conviene igual, porque él está allá, me parece. ¿Querés que te vaya a buscar uno? No te preocupes, no te preocupes. No, lo que yo pensaba es que termina y me lo voy a pedir, pero... Capaz si está Gaby allá, cuando viene... Claro. O le mando un mensaje ahora y cuando venga lo trae. Gaby está en el buffet, ¿no, amigo? ¿Cómo? Gaby está en el buffet, ¿no? Sí, le voy a mandar un mensajito capaz, para ver si cuando venga sin compromiso puedo tomar un café. Ahí le digo, boludo. ¿Le digo? Pues ya, gracias, amigo. Más que nada, si no, capaz después llego tarde, viste, que arranco acá. Sí. Que a veces es cortito el descanso y a veces es un poquito más largo, pero... Gracias, amigo.
No había terminado, boludo. Flashé que había terminado, boludo. Ya está. Sí, 5 minutos, ¿no? Más o menos. ¿Complicado el partido? ¿Te gustó? Pues eso sí, está primero. Sacaron dos, bueno. ¿Están terceros? ¿Terceros? Ah. Bueno, de eso, pero... Se puso bien fresquito. Me arrepentía de haber traído esta rápido. Ya para la próxima parece que me traigo la otra. Sí, La grande. grande. Algo más pesadito. Vale, no, ¿Qué? no a la pandemia. ¿Cuánto le queda? Ah, nada. Gracias, Gaby. ¿Cuánto es? Dame la cámara. ¿Eh? Dame la cámara, prepárate. No, tranqui, ya termina. Y ya termina por eso. Dale. Gracias, Gaby. Ey, ¿me quedas del cargador? ¿Qué querés? Lo estás poniendo a cualquiera, no te tiro libre vos allá en Liverpool. ¿Qué? Yo lo Un tiro vi. libre. La clavé, pero Y en Liverpool
Allá, boludo, al árbol de allá. Pero la tengo afilada ahora. Después de 7 años. ¿Qué 7 años? Sí, antes metía todos los tiros libres. Solo que no sé ¿Antes qué me pasó. cuándo? En 11, boludo. Cuando No sé. estábamos jugando allá en Platense con... Ah, no, a la mañana. Sí, ¿te acordás? Ahora estás pegando horrible, amigo. No, ahora no, ya está. Los corners no, los tiros libres. Pero ya volví, boludo. Pasa que no me dejaron ninguno. Boludo, ¿cómo hago? No me dejaron ninguno, boludo. ¿Qué querés? ¡Mati! Vale, está ahí nomás. Ponés ahí, no, andá, pegale. Es que estás pegando, amigo, los últimos 30 tiros le pegaste horrible. Si no Pero le pegaba, horrible. los últimos no les pegó. No, los últimos 30 que le pegaste. Les pegaste horrible, pero que peor que yo. Y bueno, Arriba, la barrera, No la sin agarraba. fuerza. no le agarraba la... Horrible, amigo. Estos son los que con los que fecha. Los que no tienen pechera. Ah, con razón sabía quién era. Eso. Y los otros se llaman Patagonia, son Rompimos nuevos. el orto. Perdón. Ese partido empecé jugando terrible. El que juega muy bien para mí es el capitán. Los Pirineos. Sí, voy a buscar el video. Encima lo de la barrera eran gigantes. Son altos los pibes. Eran gigantes. Igual empatamos. Como terrible. El amistoso. Eso es para vos. No, ya termina, boludo. Sentate tranquilo. Gracias, Marce.